Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aprovechar para darle muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Aquí yo los veo a ustedes en una posición procrastinando, literalmente. Aquí ustedes están con este 4 de espadas pensando, meditando, haciendo una estrategia, pero sin moverse. Aquí evidentemente ustedes están estudiando una oportunidad fabulosa que tienen delante, pero están simplemente estudiándola, están simplemente analizándola, pero no acaban de actuar. Aquí tú puedes querer tener un empleo o quizás tener un mejor empleo del que tienes actualmente, pero aquí ustedes lo están pensando, si aplico, si no aplico, cómo hago la aplicación, la hago, la borro, la quito, la vuelvo a poner, si es un negocio, lo voy a poner en tal lado, no tal fecha, ahora no, después cuando lo tenga todo. Y en fin, estás planificando y planificando. Voy a ver los videos de YouTube, voy a ver cómo lo hacen y te has metido días, meses mirando, analizando, estudiando sin actuar. Sin actuar, sin hacer lo que tienes que hacer. Aquí muchos de ustedes han estado procrastinando durante muchísimo tiempo, sea en un empleo que quieren hacer, sea en un negocio, sea en algo que quieren estudiar, pero definitivamente es algo que ustedes han mantenido estudiando, analizando, pero no lo hacen. Puede ser que tú quieras comenzar un canal de YouTube, por ejemplo, y te has espantado, has visto todos los videos de todos los youtubers hablando de YouTube, pero no acabas de empezar el canal, no acabas de subir el dichoso video, o subiste uno pero no has subido más ninguno. Puedes querer hacer un negocio y sí, ya sabes lo que tienes que hacer en el negocio, perfecto. Ya sabes lo que tienes que vender, ya sabes quiénes son los clientes, ya sabes dónde tienes que poner la publicidad, pero no acabas de empezar. No acabas de empezar porque todavía piensas que te falta algo, porque están pensando que lo quieren tener todo para comenzar. Y los negocios, señores, no comienzan cuando uno lo tiene todo. Los negocios comienzan cuando uno tiene lo básico para empezar. Yo sé que muchos me van a decir, yo no tengo ni lo básico. Sí, tú tienes lo básico porque tú te tienes a ti mismo. Y eso es lo básico que hay que tener. Se empieza quizás por lo mínimo que uno tenga y a partir de ahí las cosas comienzan a fluir. Por supuesto, a nadie se le ocurriría comenzar, no sé, establecer un banco de inicio sin tener un centavo, porque no es lógico, ¿ok? Pero un negocio pequeño, un negocio más o menos que puedan manejar, por supuesto que sí lo pueden estar estableciendo. Lo que tienen, señores, como digo, empezar. Si no empiezan, no van a estar arrancando. ¿Y por qué te digo que se han demorado mucho tiempo en el piensa y en el voy a hacer, pero no acabo de hacerlo? Porque este 7 de oro me está indicando eso, me está indicando pasividad, me está indicando que han tenido paciencia excesiva, que han estado quietos en un letargo. Aquí el 4 de espadas no es solamente descanso, el 4 de espadas es análisis, es estrategia, el paje de oros es estudiarlo, pero es que te has metido mucho tiempo analizando, haciendo la estrategia y esto se ha demorado. No acabas de ponerle fuego, no acabas de arrancar la situación. Vamos ahora con el 9 de copas, que ahí viene un sueño hecho realidad para ustedes, pero vamos a ver, aquí hay que moverse. Para lograr eso hay que salir de ese estancamiento. Bueno, salieron 3 cartas. Aquí Piscis, con esta carta del Rey de Copas, se ve que hay alguien emocionalmente maduro que te va a poder estar ayudando, que te va a poder estar sosteniendo. Esta persona va a permitir que tus emociones se controlen, porque aquí evidentemente ustedes tienen un 3 de espada, aquí ustedes han estado sufriendo o llorando por algo. Y esta persona es una persona muy madura que te va a estar ayudando a superar esta situación. Situación que es la que quizás te mantenga aquí, en este periodo de espera, en este periodo de quietud, en este periodo donde las cosas no se mueven, donde has estado estancado durante muchísimo tiempo. Acá viene esta persona que puede estar alrededor de ustedes o simplemente llegar a tu vida en los próximos días y te va a estar ayudando a salir de esta situación. Y este paje de copas, aquí hay un hobby, aquí hay algo que a ustedes les gusta mucho hacer. Recuerden que los dije, quizás comiencen un canal de YouTube, algún negocio, algo que les gustaría hacer. Pues definitivamente aquí viene una propuesta con este paje de copas. Esto es algo que incluso aunque ustedes no se lo pagaran, ustedes lo harían. Y quieren hacerlo, pero han estado procrastinando durante mucho tiempo o simplemente
emocionalmente no podían hacerlo, ¿ok? No es tanto que no quisieran, sino que emocionalmente no podían. Y el Rey de Copas aquí viene como que a ayudarlos a salir de esta situación. Y van a poder hacer eso que les gusta, eso que ustedes aman hacer. Y eso para ustedes va a significar un sueño hecho realidad. El 9 de copas me habla precisamente de eso, de un logro, de una satisfacción, de sentir que han cumplido uno de sus deseos. Si quieres establecer algo, un negocio, un nuevo empleo, comenzar un canal de YouTube, hacer algo, pues definitivamente este sueño se te va a estar haciendo realidad, porque es lo que me indica el 9 de copas. El 9 de copas me indica sueños hechos realidad, sueños convertidos en algo palpable, en algo que vas a estar viendo. Vamos con el 6 de copas. Vamos para, con el 6 de copas, aquí ya salieron las dos cartas. De copas, lo que me está indicando de que este sueño, este proyecto o esto que vas a estar haciendo es algo que te recuerda mucho en tu infancia o algo que hacía mucho tiempo ustedes querían. Este sueño hecho realidad puede ser algo que ustedes también querían hacía muchísimo tiempo, que han estado quizás pensándolo demasiado, pero al final es posible que muchos de ustedes se decidan a hacerlo. Si lo hacen, tus sueños se van a hacer realidad, pero muchas veces los sueños no los hacemos nosotros realidad. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes la carta del mago. Nadie va a venir a hacértelos. Sí te van a poder estar ayudando tus ángeles, Dios o lo que tú creas, pero aquí te dicen que tú tienes el poder de manifestar. Aquí tú tienes las habilidades, tienes la confianza, tienes los talentos, tienes las herramientas, tienes la inteligencia financiera para hacerlo. Acá tú vas a poder comenzar algún proyecto, tomar decisiones, vas a tener que usar tus habilidades para lograr los resultados que quieres. Esto no es una carta pasiva de manifestación, señores. Esto es una carta proactiva donde se tienen que mover. Tus sueños se van a hacer realidad, pero tú tienes que desearlo, tú tienes que ir a por ellos. No quedarte sentado en casa, ¿cuándo me va a llegar? ¿Cuándo se va a cumplir lo de esa lectura? Cuando tú te muevas, cuando tú decidas que ya este periodo de quietud pasó, cuando cuando empieces a actuar como el mago y manifestar lo que tú quieres en tu vida. Y no solamente sentarte a manifestar. Sí, te sientas y manifiestas para que tu sistema reticular vea las cosas, vea las oportunidades. Pero cuando tú veas las oportunidades tienes que tomarla, caramba. No te puedes quedar ahí esperando a que te vaya a caer del cielo. Del cielo caen. No te digo que no. A mí me han caído. Yo sé que eso cae. Yo sé que sin tú hacer absolutamente nada, las cosas te llegan. Pero la mayoría de las veces no funciona así, ¿ok? Sí, las puertas se te abren, pero las puertas pueden estar abiertas y la persona no empujarlas. Las puertas pueden estar medio cerradas que tú, si no las empujas, no se van a abrir. Y las puertas pueden estar abiertas de par en par. Pueden no existir puertas y las personas no atreverse a cruzar por miedo al que dirán, por miedo me va a salir mal, por miedo a que fracase, por miedo a que no lo tenga todo perfecto, y entonces no pasan esas puertas, no se atreven. Señores, y es muchísimo mejor decir, lo intenté y no pude, a contra, si yo lo hubiera hecho, me hubiera salido bien. Y te quedas con la duda toda la vida. Esas personas nunca logran nada, señores. Si lo haces y fracasas, no importa. Quien sí fracasa es el que no hace nada. El que fracasa es el que se queda quieto. El que fracasa es el que nunca intenta nada y espera que todas las cosas lleguen. Sí, las cosas llegan, te vuelvo a repetir. Pero también hay que actuar, hay que hacer. La mayoría de las veces no llega. Hay que poner a funcionar las cosas. Y la carta del ermitaño indica que van a estar recibiendo una información importante sobre el camino que tienen que seguir. Aquí hay una información que alguien que ya recorrió este camino se las va a estar dando, les va a estar facilitando esto para que ustedes sepan exactamente por dónde tienen que ir. Si quieres un nuevo empleo, esta persona te va a estar diciendo, pon esto en el currículum vitae o quita esto otro, aplica en esta empresa, no apliques en esta otra porque es posible que no te escojan. Si quieres aplicar para una carrera, para una beca, para algo que vas a estudiar, te dicen, mira, en esta escuela sí te van a aceptar, en esta escuela ni pierdas el tiempo. Si quieres un préstamo bancario para comenzar un negocio, pues esta es la persona que te va a estar diciendo, mira, en este banco te van a meter el pie, te van a engañar y te van a cobrar unos intereses que vas a pagar más intereses que el préstamo. Y en este otro, quizás tú veas que los términos no son muy buenos, pero sin embargo,
es el mejor que puede hacer. Hay cosas que a veces te engañan. Es una persona que te lo va a explicar absolutamente todo y te va a guiar por el camino correcto que ustedes tienen que ir. Así que, señores, aprovechen las oportunidades que hay delante. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de Keeper para algo nuevo que no haya salido en la lectura de Piscis o confirmar algo de la lectura. Esta carta alborotada por salir. Aquí viene un compromiso, aquí viene un contrato para muchos de ustedes. Puede ser, sí, un matrimonio, efectivamente, un compromiso en el plano amoroso. Como no, si no es necesariamente un matrimonio, se podría ser un compromiso. Si estás esperando tener pareja, pues posiblemente aquí la tengas. Pero este matrimonio también se puede ver como un compromiso en el área económica, ¿ok? Puede ser un compromiso de un contrato laboral, de un contrato con un banco, de un préstamo que pidas, que vas a estar teniendo un compromiso de pagarlo, y si quieres estudiar algo, pues evidentemente un compromiso de estudio, que te vas a quedar estudiando algo. Vamos ahora, Piscis, con un mensaje del oráculo de los ángeles para ustedes. Acá viene, confía. Te dice, confía en ti mismo y en el universo. Ten fe en el plan divino y confía que todas las cosas están saliendo como tienen que salir. Así que, Piscis, vamos ahora con la frase para manifestar lo mejor de esta lectura y vamos con la carta del mago, aunque aquí hay sueños hechos realidad, pero vamos con el mago. Vamos con el mago. Bien, la frase para que me pongan en los comentarios es: yo siempre manifiesto lo que quiero. Yo siempre manifiesto lo que quiero. Y nos vemos, Piscis, en el próximo video. Hasta la próxima.